He aprendido con este evento que aunque mogollón de gente se tome a chiste el coche o salgan y se diviertan con la velocidad del coche, hay que tener realmente cuidado porque no solo te puedes hacer daño a tú mismo, sino que puedes dañar a personas fuera de tu vínculo. Ha sido muy interesante el evento porque siempre nos suelen decir que hay que tener cuidado y todo eso, pero pues escucharlo de la gente que lo vive todos los días pues impacta más que si te lo dice tu madre o tu padre. Inoiz, hasten diren hitzok die, eraitz harrapatuta hil egin dute. Da esate gotzue dagoela tipo bat, bere kotxe hartu indabela, edan indabela, drogak dituela, eta erabaki dau, kotxe hartzea, da zure neba horretik eramate. Escuchar como ella decía pues eso, que ya no lo iba a ver más y que no lo iba a tener, no le iban a volver a contar cómo iba a ser el curso que viene y nada de lo que ella había tenido como rutina ya no lo va a tener. Entonces yo creo que ese ha sido el que más me ha impactado. Mutikoa 3 urte baino gutxiago eta neska 5 urte horrela bisitan etorri ziren parkera. Lankide baten ezaguna zen, aita, eta neon ginen, zoriontsu, kamioiak ikusten eta guzti hori ez. Hilabete bate barru, deitu ziguten, aiara ezautzen bali batzue, Laudio Amurrioko bidean, istripu bat egontzala eta kotxe bat gaitzula kamioi baten kontra. Hau txakun ginen eta zein izan zen argazkia beraiek ziren ez. Argazkia benetan latza zen. Aita burua erabat eztanda eta hau zen pertsona. Eta bere alabare hilda eta itxura ez zuten iruditzen pertsona ziren. Baina mutikoa 3 urte baino gutxiago pertsona txikie bizirik zegoen hendikan. Del evento he aprendido que muchas veces no somos conscientes de nuestros actos y podemos provocar accidentes o incluso podemos ver un accidente sin darnos cuenta y al fin y al cabo pues las otras personas pues pueden salir perjudicadas. A ver, ¿qué es lo que provoca más accidentes entre nosotros y nosotras? Las distracciones, ¿no? La tasa de... Perfecto, venga otra. La tasa de alcohol. Toma. Ay, venga otra. La velocidad. En una palabra yo creo que lo definiría como necesario y en una frase que no tenemos piezas de repuesto.